Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar con la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. La idea es tratar de dar una mejor comprensión a todo lo que hemos venido trabajando anteriormente. En este caso vamos a comprender que la desviación estándar me dice qué tanto se desvían los valores de una muestra con respecto al promedio o media aritmética. También vamos a ver que el coeficiente de variación nos va a decir qué porcentaje de variación hay en los datos, es decir, cuánto se alejan los datos del promedio. Si la variación es muy alta, vamos a decir que no podemos concluir mucho sobre el promedio. Si la variación es muy baja, entonces vamos a decir que el promedio nos sirve para referenciar los datos en general. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso tenemos las edades acomodadas en clases, de tal forma que la primera clase va de 10 a 15 años y la marca de clase es 12,5. Vemos que la frecuencia absoluta es 5, lo cual quiere decir que hay 5 edades entre 10 y 15 años. Hay 9 edades entre 15 y 20 años. Y la marca que representa la clase sería, en el primer caso, 12,5 años, 17,5 años, etc. Lo primero que vamos a obtener es la columna representada por X por F, la cual no es más que la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Si ustedes quisieran hacer esto en Excel, literalmente tienen que hacer lo mismo, tienen que escribir igual, luego presionan la casilla donde está el 12,5 y esto lo van a multiplicar por la casilla donde está el número 5, si estamos hablando de Excel. Este resultado nos va a quedar 62,5, el cual es un resultado que vamos a escribir en este lugar. Vamos a repetir el procedimiento con el siguiente reglón, en el cual lo único que vamos a hacer es multiplicar 17,5 por 9. Recordemos, estamos multiplicando estos dos términos y el resultado sería 157,5 y eso lo vamos a escribir por aquí. Si continuamos haciendo esto en todas las demás filas, el resultado sería, y de esta forma estamos obteniendo todos los X por F. A continuación vamos a sumar todas las frecuencias absolutas y después sumamos todos los X por F. Si sumamos todas las frecuencias absolutas sería realizar lo siguiente. Y de esta manera nos damos cuenta que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual a 60. También vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, lo cual sería, y de esta forma nos damos cuenta que la sumatoria de los X por F es igual a 1560. Si se pregunta por qué hicimos estas dos sumatorias y por qué hicimos la columna X por F, la respuesta es que con esto podemos determinar el promedio de esta tabla de frecuencias, de estos datos. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a recordar que el promedio o la media aritmética sería igual a la sumatoria del X por F dividida entre la sumatoria de la frecuencia. Lo cual, si tomamos la calculadora y lo realizamos, nos quedaría que el promedio o la media aritmética sería 26 años. En este caso estamos hablando de años porque recordemos que lo que se encontraba en la columna de la variable era la edad. Y a continuación vamos a tener un pequeño cuidado porque lo que sigue es un procedimiento un poco extenso, pero realmente fácil. Si vemos en esta columna, tenemos una operación que se realiza de la siguiente forma. Escribimos paréntesis, colocamos el X de la primera fila, el cual sería 12,5. A esto le vamos a restar el promedio que habíamos obtenido por aquí,
que en este caso sería 26. Cerramos el paréntesis y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entendamos que lo único que estoy haciendo es tomando esta fórmula y aplicándola. Realizando esa operación, el resultado sería, y nos damos cuenta que obtenemos 182,25. Vamos a repetir el proceso en la segunda fila como para interiorizar bien cómo es que se hace. Escribimos igual, paréntesis, en la segunda fila, en la marca de clase dice 17.5 menos el promedio que es 26 y lo elevamos al cuadrado. De esta forma, el resultado sería 72.25. Continuamos con todo el resto de la columna y obtenemos los siguientes resultados. Y a continuación vamos a trabajar con esta última columna, la cual no es más que tomar este resultado que tuvimos por aquí y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Por lo tanto, vamos a decir que la operación a realizar sería, en este caso vamos a tomar el 182,25 y lo vamos a multiplicar por el número 5. Recuerden, este resultado por este de aquí. Si realizamos esto en la calculadora, el resultado sería 911.25, el cual se coloca en la primera fila. Hacemos el mismo procedimiento en la segunda fila, el cual sería 72.25. Recordemos que este 72.25 es el que se encuentra aquí y esto lo multiplicamos por 9. Siempre y cuando recordemos que este 9 es el que se encuentra aquí. Realizando esta operación en la calculadora vamos a obtener el resultado 650,25 y ese sería el resultado que colocamos en la segunda fila. Recordemos que esto siempre se puede escribir en Excel si nosotros tenemos el gusto de realizar un arrastre para que la fórmula se pegue en todas las demás filas. Yo ahora ya no estoy tan interesado en Excel y prefiero trabajar un poco a mano para interiorizar bien las fórmulas de estadística. Si realizamos los demás cálculos en las 4 filas siguientes, el resultado quedaría. Y en este punto es importante entender que debemos de realizar la sumatoria de todos estos términos, lo cual, si lo hacemos, quedaría. Y en este momento vamos a recordar que la varianza, que se representa como este símbolo elevado al cuadrado, sería igual a la sumatoria de todos los resultados de esta columna dividido entre n. Mucho cuidado, vamos a comprender que si estamos ante una población vamos a utilizar n, pero si estamos ante una muestra vamos a utilizar n-1. Ya eso va a depender del ejercicio que estemos trabajando. En este caso vamos a asumir que estamos en una muestra. Si esto es una muestra, entonces vamos a decir que la varianza sería igual a, vemos que la sumatoria de todos estos términos yo la obtuve y me dio 3265. Y que esto va dividido entre n, que es el número de datos, pero como estamos ante una muestra, sería 60 menos 1. Entonces la varianza sería igual a 3265 dividido entre 59. Si se preguntan por qué 59 es porque 60 menos 1 es igual a 59. Si presionamos el igual, la calculadora nos va a decir que el resultado es 55,339. Recordemos que aquí simplemente lo que estoy haciendo es redondeando hacia arriba porque después del 8 sigue un 9 y como el 9 es mayor que 5 se redondea el 8 al entero superior, es decir, 39. Pero esto solamente hace referencia a la variancia. Si nosotros queremos obtener, entonces debemos de sacar la raíz cuadrada de este resultado.
Si obtenemos la raíz cuadrada de ese resultado, nos quedaría que la varianza es de 7,44, redondeando el 43 al siguiente entero, debido a que después del 3 sigue un 9. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, este caso es muy importante porque nos dice qué tanto se desvía el promedio hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que en este caso el promedio es de 26. Entonces estamos hablando de que probablemente los datos se desvíen del promedio 7 u 8 espacios hacia arriba o hacia abajo. Lo cual quiere decir que pueden existir valores en promedio de 33 o 32, también podrían existir valores de 19, 18 o cercanos a estos valores. La idea es que ya tenemos más o menos un concepto más amplio del promedio. Estamos afirmando que el promedio va más o menos de 19 a 33. Los datos se van a encontrar en este rango y todos van a estar muy cercanos al número 26. Ahora, no podemos decir que todos, absolutamente todos los datos tienen esta característica. Hay algunos que se nos van a pasar de este límite y bueno, esto les vamos a llamar valores extremos. Entonces, ya tenemos un concepto más amplio del promedio o la media aritmética. Ahora vamos a hablar del coeficiente de variación, el cual me ayuda a analizar un poco más los datos. Vamos a recordar que el coeficiente de variación es igual dividido entre el promedio. Vamos a entender que este valor es este de aquí y este valor es este de aquí. Si utilizamos la calculadora, el resultado sería 0,286, redondeando porque el número que sigue después del 6 es menor al 5 y por lo tanto se queda como está. No hay que sumarle 1 a la última cifra. Entonces, este valor por sí solo no es tan representativo o fácil de digerir para la población. Por lo tanto, si queremos verlo como un porcentaje, simplemente vamos a tomar este valor y lo multiplicamos por 100, lo cual me quedaría de la siguiente forma. Observamos que podríamos afirmar que esto me genera un 28,6%, lo cual pues ya nos habla bastante de cómo se comportan los datos con respecto al promedio. Vamos a prestar mucha atención aquí porque si tenemos un coeficiente de variación mayor a 25, vamos a decir que los datos varían mucho, o sea, que se distancian mucho del promedio. Y bueno, lo podemos observar con respecto a... ¿Por qué? Porque un rango del 18 al 33 pues nos da mucha oportunidad de que los números reales de estas edades se encuentren bastante alejados del promedio. Entonces, con este coeficiente de variación vamos a afirmar que estos datos son muy dispersos y que probablemente el promedio no sea tan representativo de la muestra. También podríamos entender que si el coeficiente de variación es menor al 25%, vamos a decir que son datos con poca variabilidad. Esta parte es importante porque si nos encontramos con una muestra que presenta poca variabilidad, vamos a poder trabajar los datos como si fueran muy homogéneos y entonces el promedio se volvería más representativo de la muestra. Esto es una de las utilidades del promedio. Y bueno, esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.